Saludos mi gente bonita. Hoy voy a estar hablando del libro de Marcos, el capítulo 4 de los versos 1 al 20, parábola del sembrador. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el verso 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y le enseñaba por parábola muchas cosas y le decía en su doctrina. 3. Hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. 11. Y le dijo, a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábola todas las cosas. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador el que proclama la palabra. Hasta el mismo Jesús en su tiempo terrenal sembraba el evangelio de salvación, cuando le decía arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús siempre llamaba al arrepentimiento de pecado. Ese es el plan de Dios, que busquemos de Jesucristo y nos arrepentamos del pecado para que seamos dignos de estar junto a Él. Jesús proclamaba el evangelio a multitudes y enseñaba a los discípulos para que ellos hicieran lo mismo y el evangelio se extendiera. También les prometió que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo para que le fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dio poder a través de su Santo Espíritu para sanar enfermos y que tuvieran autoridad sobre los demonios. Y fueron enviados a anunciar el reino de Dios, a llevar las buenas nuevas. Ese poder lo recibieron el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo dice su palabra en Hechos capítulo 2, verso 2. Ese mismo Espíritu pasará a morar en ti el día que Dios te llame a tomar la decisión más importante de tu vida, de recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Ojo con esto. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios con su gran poder quien te toca y te hace el llamado. Yo te dejo los versos bíblicos para que los busques en tu Biblia y los leas con tus propios ojitos, que son el 100% verdad, el 100% Biblia. Y ya pasando a ser siervo del Señor, serán enviados, porque es ahora que viene el anhelo de hablar de Cristo, de hacer su obra, de llevar el evangelio. Pase lo que pase, así seas rechazado o vituperado, nada te afectará, porque contigo va el Espíritu Santo, nuestro Consolador, para fortalecerte y empoderarte. Así está escrito en Isaías 55:11, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que se hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra va para sanidad, para libertar, para quebrantar o para salvación. Porque Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere a través de su palabra, porque ella tiene vida. Y Dios no va a atentar con tu libre albedrío, sino a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. Lo vemos en Romanos 8:29. Él conoció a lo que predestinó, lo que podíamos hacer, la decisión que íbamos a tomar a seguir a Jesucristo, y por eso Él nos llamó. Dios quiere la salvación para todos. Él nos señala a este grupo sí, a aquellos no, de ninguna manera. Su Hijo vino para todos, pero Dios ve la decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar. Y Él nos deja ir, pero son decisiones equivocadas que a veces tomamos. Y por eso Él nos dejó su palabra para leerla, para escudriñarla. Y encontremos la verdad a través del Espíritu Santo que nos las va a revelar. Vamos a continuar con los versos del 15 al 20. Vamos a ver cómo Jesús nos revela el primer camino. Lo encontramos en el capítulo 4, verso 15, el de junto al camino. Y dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se le sembró en su corazón. Un camino es el que no está asfaltado, pero al caminar las personas o animales o tránsito vehicular, esa tierra se va compactando y se vuelve un terreno tan duro que la semilla que cae sobre él no podría hundirse en la tierra. De modo que las aves pueden comerla sin ver que la semilla hubiera dado alguna señal de vida. Esto sucede cuando es sembrada la palabra de Dios en corazones endurecidos, resistentes a la verdad. La incredulidad, la rebeldía a someterse a la autoridad divina, o el amor a las obras de la carne. Y como eso sí está arraigado a su corazón, viene Satanás y te lleva al lugar donde Él quiere tenerte. Es cuando dice Jesús, que dice: enseguida viene Satanás y te quita la palabra que se sembró en tu corazón. Y vamos con el terreno número 2. Marcos capítulo 4, los versos 16 y 17. Así nos los revela el Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es la palabra que es sembrada. Es una tierra extendida sobre una roca, una tierra poco profunda donde no hay humedad ni nutriente. Empieza a germinar, pero no hay raíz y el sol la quemó. Esto sucede cuando las personas que reciben superficialmente la palabra, mucho emocionalismo, pero no hay una convicción profunda. Y cuando llega la prueba del sol, como no hay fe, no hay todavía el conocimiento, que la vida en Cristo no todo es gozo, que también pasamos por pruebas, que Dios permite las pruebas, y a la persona se le termina el gozo y retrocede de donde viene. Y el terreno número 3 lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 18. ¿Cómo lo revela el Señor? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Y sigue el 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así como las plantas necesitan nutrirse para crecer y dar fruto,
También nosotros necesitamos alimentarnos en la palabra de Dios para crecer espiritualmente y dar los frutos como nuevas criaturas en Cristo. Jesús habla de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero hay otras cosas que interfieren en su capacidad para crecer espiritualmente, que hay otra prioridad, otras cosas antes que a su reino. Pero Dios te invita a que busques primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te viene por añadidura. Dice, deja los afanes, y te dice, y deja los engaños de la riqueza. Asegúrate primero a buscar la salvación. ¿Por qué Jesús dijo que las riquezas son engañosas? Porque parece ofrecer lo que satisface a la persona. Pero Él lo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dijo en Mateo capítulo 6, verso 24. El amor a la riqueza y el afán de tener más, eso hace dedicarle mayor tiempo y hace que la palabra de Dios se ahogue, se apague y se haga infructuosa en tu vida. Jesús nos habla de los que fueron sembrados en buena tierra. En el capítulo 4 del mismo libro de Marcos, verso 20. Así dice su palabra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Los que fueron sembrados en buena tierra, los que todos queremos que sea. La que germinó, creció y dio fruto en plenitud, porque cayó en buen terreno. Es cuando la persona abre su corazón a recibir la palabra de Dios con anhelo de aprender, de vivirla, para hacer la voluntad de Dios y llevarla a otro, aunque a veces te parezca hacer un trabajo en vano, sin éxito. Pero todo será conforme al propósito de Dios. Si encontramos personas que rechazan el Evangelio, pero eso no nos debe frustrar ni dejarnos vencer. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo pasó por lo mismo. Y para concluir este bello tema, pues vimos que la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el que proclama su palabra y el terreno representa el corazón espiritual del ser humano. En la parábola vemos cómo la persona recibe el Evangelio y cómo responde. Y vemos que en algunos es sembrada en corazones que no están preparados para recibirla. Y es cuando cae en un terreno poco fértil, inhabilitado para dar fruto. Jesús usaba muchas parábolas para enseñar mensajes a sus discípulos y para que no entendieran aquello de corazones endurecidos. Como lo dice en Marcos 4, versos 11 y 12. Dice, y le dijo, a vosotros he dado saber el misterio de este reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas. El 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y nuestro Señor no lo hacía por maldad, sino que había mucha incredulidad, había muchos corazones endurecidos. ¿Cuál es el significado de parábola? Es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad, con el fin de ilustrar la verdad de una historia terrenal con el significado celestial. Dios te bendiga. Los invito a suscribirse a la miembro de mi canal, mi querida Eva Ochoa Blog. Es una persona muy querida por muchos, sé que la van a pasar muy bien en su casita. Si está en su corazón hacer esta oración de fe y buscar una iglesia cristiana evangélica, adelante. Cristo espera por ti, Él te ama. Señor Jesucristo, hoy vengo ante ti, arrepentido de mis pecados. Sé que es a través de usted que son perdonados, porque murió y derramó su sangre en la cruz para libertarme y ser salvo.
te entrego mi alma, escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén.